Bien, aquí traigo una entrevista que nuestro hermano Juanito que nos contará su testimonio. Bien, Josito, te dejamos entonces para que usted pueda llevar adelante esta entrevista. Gracias. Buenos días, mi hermano Juanito. Nos gustaría saber, ¿hace cuántos años usted ha estado en Cristo? Amén. Yo hace 24 años que estoy en el Señor. El día 15 de abril del año 1993 acepté a Cristo como mi Salvador. Entonces estos años han sido felices en el Señor. Amén. ¿Y nos puede contar un poco más de detalles? Amén. En el año, como dije, en el año 93 acepté al Señor como mi Salvador y como dije, han sido los años más felices de mi vida. Quizás mi vida era, antes de conocer a Dios, era una vida triste, una vida de amargura. Vengo de una familia muy grande, donde éramos 16 hermanos, donde éramos muy pobres. Era muy pobre, yo era el más pequeño de todos mis hermanos. Y había mucha tristeza en mi familia, había mucha pobreza, y cuando llegó una cierta edad, nunca me han hablado del Señor, nunca me han presentado a Cristo como mi Salvador. Pero ya cuando empecé a llegar a mi corta edad, a los 24 años, como a los 20 años, un joven me predicó el Evangelio. Entonces ahí mi mente empezó a razonar, empecé a tener más un poco de conocimiento en las cosas del Señor, pero ya a los 26 años yo llego al encuentro. Así que han sido felices mis años en el Señor, y ahí vino una gran bendición para mi vida, hermano José. Vino una gran bendición para mi vida, y de esos años que le he servido a Dios con alegría, con gozo, con contentamiento. Mi hermano Juan Carlos, usted nos dice que a los 24 años un joven le predicó. A los 20. A los 20 años, un joven le predicó. Cuando el joven se le acercó, usted en ese momento, ¿qué pensaba de él? ¿Usted tenía algunas palabras medias negativas para él? ¿Cómo fue? ¿O lo aceptó así al momento cuando él le empezó a hablar? Negativa. Eran palabras negativas porque él me hablaba que el Señor era bonito, que el Señor era hermoso, que el Señor tenía poder para cambiar mi vida, pero yo siempre me le negué al Señor. Siempre me le negué al Señor porque a mí me gustaban las cosas del mundo. Amaba las cosas del mundo, los deleites del mundo, los tragos, los bailes, todas esas cosas. Entonces yo me negué para el Señor. Dije, para mí no es el Evangelio, yo nunca voy a hacer Evangelio. O sea que cuando nosotros vamos a predicar y enfrentamos a alguien que no conoce a Cristo, debemos tener valentía, ¿no es cierto? Amén, amén, mi hermano. Es que tener valentía, porque nosotros no sabemos cómo. Nosotros muchas veces cuando salimos a predicar el Evangelio, mi hermano, pensamos de que la gente, nadie lo está escuchando. Pero como dije, cuando empezó a acercarse mi edad, a los 26 años, para aceptar a Dios, llegaron unos evangélicos a predicar frente a mi casa. Y yo estaba en mi pieza, y yo pienso que ahí Dios empezó a tratar conmigo, y de ahí yo empecé a sentir algo especial. Empecé a sentir como la presencia de Dios, porque cuando predicaban los hermanos, todas las palabras que ellos predicaban, las palabras llegaban a mi vida. Entonces, como dice usted, mi hermano, es que tener valentía para salir a predicar. Y yo creo que, como decían los niños anterior, hay que ser diligentes, hay que ser valientes, hacer nuestra parte, ¿no es cierto? Amén. Nuestra parte es abrir nuestros labios y dejar y entregar la buena nueva. Y Dios se encarga de hacer, ¿no es cierto?, el cambio en el corazón de la persona. Amén, mi hermano, amén. Amén. Esa es la idea, mi hermano, de que cuando nosotros salimos a predicar, salir con valentía. Oiga, hermano, ¿existe un antes y un después en su vida? O sea, me refiero que si hubo un cambio notable en su vida en forma de ser. Amén, al tiro, en el año 93 Dios me cambió al tiro, mi hermano. Dios me cambió al tiro mi vida. Dios me cambió, hermano, si podríamos decir en 5 segundos, seríamos mucho. Cuando yo llegué a una iglesia evangélica, yo nunca iba a pisar una iglesia evangélica, pero cuando Dios me invita ese día domingo, el hermano que Dios utilizó para predicarme el evangelio a mí, era un hombre que no sabía leer ni escribir. Era un hombre del vulgo, un hombre de poca letra. Pero cuando él me predica el evangelio a mí, y él me dice,
anda el día domingo a la iglesia porque el día domingo Dios va a hacer algo grande contigo. Y sabe, hermano, a mí me gustaba jugar a la pelota y yo no quería. Y sabe, pero en ese día el instinto mío, hermano, fue de ir a la iglesia. Y fui a la iglesia el día domingo y llegué a un local de madera, un anexo de madera, gloria a Dios para siempre. Y ese día el Señor, en la segunda alabanza, Dios me bautiza con el poder de Dios. En un segundo, Dios me selló con su espíritu y nunca más, hermano, volví al mundo. Nunca más salió un garabato por mí, nunca más ha salido cosas malas de mí. Y cuando vendí otras cosas malas, yo he clamado al Señor y el Señor me respondió. Así que yo puedo decir, mi hermano, que hubo un cambio en mí, porque cuando Dios me llama al Evangelio a mí, Dios me cambió el mismo día domingo, hermano, en segundo Dios me cambia. Y ahí viene una bendición muy grande para mí, hermano. Se convierte mi esposa, se convierte mi hijo, se convierte al Señor mi mamá, se convierte al Señor mi hermana, se convierte al Señor mi hermano también, porque todos vieron el cambio en mí. Entonces hubo una bendición muy grande, mi hermano, una bendición muy grande cuando Dios me cambia mi vida. Yo puedo decir que hubo un cambio, hermano José, en mí. Amén. Y como cristianos tenemos versículos bíblicos que nos gustaría mucho. ¿Cuál es el suyo? El versículo que siempre me ha gustado a mi hermano José, el versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el versículo que me bendice a mí, como cristiano, como hombre, porque en los momentos más difíciles, porque como cristiano yo también he pasado hartas pruebas, hermano, pero nunca he dejado al Señor. Siempre firme adelante y todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Así que para mí ese versículo bíblico, hermano José, es una bendición muy grande que tengo en mi vida. Amén. Ahora que es cristiano, ¿cómo equilibra su trabajo con sus deberes cristianos? Gracias a Dios, mi hermano, que el ser cristiano para mí es una bendición. Y en mi trabajo siempre yo he tratado de nunca dejar al Señor por mi trabajo. Siempre, como dije en el principio, vengo de una familia muy pobre, hermano, pero siempre le dije al Señor, Señor, si tú me bendices, nunca cambiar la bendición o el trabajo por el servirle a Dios. Entonces mi equilibrio, hermano, siempre está ahí, de que mi trabajo y llegar a la iglesia, mi trabajo y de servirle al Señor. Nunca dejar seguir mis horas continuadas y dejar de venir a la iglesia. Siempre he preferido el Evangelio, siempre he preferido al Señor, mi trabajo, siempre equilibrar las dos partes, el trabajo siempre y lo espiritual mayormente, porque la mayordomía que he tenido yo en el Señor es que yo esté bien en el Señor, hermano José, que yo esté bien sirviéndole al Señor. Entonces siempre yo he equilibrado bien, tratando de ser un buen testimonio en mi trabajo, con los trabajadores que tenemos, siempre yo poder ser un buen testimonio. Entonces yo nunca he perdido esa parte de que soy cristiano en la iglesia y en mi trabajo no. Así que esa parte lo siempre gracias a mi Señor, porque toda la honra es para mi Señor. Siempre he equilibrado bien esa parte, mi hermano José, en lo que es el espíritu y el trabajo. Amén. Hermano, ¿qué nos podría decir a nosotros como niños, a nuestros amigos que nos están viendo? O sea, ¿qué nos aconsejaría? Amén. Bueno, yo la bendición mayor de que los niños nunca se aparten del Señor, mi hermano José, que ellos nunca se aparten del Señor, que es lo más lindo es servirle al Señor. Y si hoy día los niños tienen esta bendición de que chiquititos, que al nacer del vientre de su mamita nacen siendo cristianos, que ellos nunca se aparten de Dios, hermano José, que ellos nunca pierdan la bendición, porque como dije, yo era muy niñito, imagínense hasta los 24 años, pero cuando niño yo pasé mucha hambre, hermano. Muchas veces tuve que untar. Mi mamá echaba aceite en los sartenes y le echaba jicolor. Yo tuve que untar el pancito con aceitecito para poder comer un pedacito de pan. Entonces yo le insto a los niños que ellos nunca se aparten de Dios, que ellos obedezcan a sus papitos, porque hoy día ustedes niñitos abren su refrigerador y tienen de todo para comer. Tienen de todo para comer. Yo como cristiano, cuando era niño, yo no tuve esa bendición. No tuve esa bendición, pero ustedes como niños, yo les aconsejo que sigan adelante, que sigan sirviéndole al Señor.
Amén. Y que obedezcan a su papito, todo lo que sus papás les digan, que puedan obedecer. Amén. Si sus papitos los mandan al colegio, es porque ahí van a ser bendecidos. Que estudien, que tengan una profesión. Que tengan una profesión, si tienen la bendición de llegar a la universidad, que lo hagan. Porque como dije, hermano José, yo no tuve esa bendición, pero si ustedes la pueden tener, yo les insto que sigan adelante. Que sigan adelante. Y como sea su papito, a lo mejor su papito es de poca letra, a lo mejor le cuesta para escribir o le cuesta para leer, pero ustedes obedezcan, porque ese es el papito que el Señor les dio. Es el papito que ustedes tienen, sí, que obedezcan en todo y van a ser hombres bendecidos en el Señor. Amén. Amén. Bien. Le agradecemos, mi hermano, Amén. el hecho de que hoy día haya acompañado a los niños en este programa. Deseamos que el Señor les siga bendiciendo Amén. junto a su Gracias, familia. Señor. Y instar al resto de la familia, a instar al resto de los niños, ¿no es cierto?, Amén. a buscar a Cristo, Sí, Señor. a enamorarse de Él. Aleluya. Porque uno cuando está enamorado, ¿no es cierto?, no ve Sí, Señor. Amén. ni busca lo suyo, como dice Aleluya. la palabra del Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Mi para hermano Juan Carlos, mi pastor Mauricio dice, la bendición de mi hermana Juan Carlos es que después de no tener nada, hoy el Señor le ha bendecido como un empresario. Amén. Sí, Señor. Entonces es una bendición tremenda, Amén. Gloria tremenda, a Dios. porque uno se preocupa de servir al Señor, Sí, Señor. y Él se preocupa del resto. Amén. Sí, Señor. Así que le agradecemos enormemente, mi hermano, Amén. que nos haya acompañado Gracias, esta Señor. mañana. Amén.